Bienvenidos al mundo de Historia del Perú. En esta oportunidad, las culturas preincas, segunda parte, a cargo del docente Enrique Cayo. ¿Recuerdas qué son las culturas preincas? Mira, tenemos acá la imagen de cómo eran enterrados antiguamente estos pobladores, como si fuera una botella, si ves la imagen, ¿no? Envueltas en varias capas de mantos, ¿no? Especiales. Tenemos el tumi de oro, tenemos la cabeza clava, el jarrón, ¿sí? Un jarrón que es de Huari. ¿Y qué son las culturas preincas en sí? Se refieren a todas esas civilizaciones, ¿ya?, del antiguo Perú, que se desarrollaron, que progresaron no solamente en la costa, sino también en la parte andina del Perú, y que duraron más, ¿no? Que duraron más tiempo. Ellos duraron 3 siglos, a diferencia de nuestros hermanos los incas, entre comillas, el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El incanato, que duró, no, pues duró solamente menos de un siglo. Pero ojo con esto, el Tahuantinsuyo, los incas, el incanato fue la cultura más destacada, más famosa de toda Sudamérica. A pesar de su cortísimo tiempo, fue la más famosa, ¿ya? Mientras que las culturas preincas, ellas pues tuvieron más, ¿no? Más tiempo. Fue un apogeo largo y no solo una cultura, sino varias de ellas, muchas a la par fueron formándose, ¿no? Cultura Chavín, o conocido también como Chavín de Huántar. Esta cultura se forma entre el año 1000 y 200 antes de Cristo. Recuerda que esta cultura, más que nada, es una cultura que se trabajó bastante con el dominio, ¿sí? Con el dominio de los sacerdotes. Tenía una religión, ¿no? Teocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos de alguna manera asustaban a sus pobladores con esculturas hermosas, para nosotros hermosas, por ejemplo, con el lanzón monolítico y sus famosas cabezas clavas, que pues veíamos donde, veíamos en todos sus templos sagrados, ¿no? Como forma de atemorizar o aterrorizar, ¿no? A los pobladores, de hacer caso, ¿no? Decían esos son los dioses. Y si ustedes aprecian o investigan, van a ver que estas esculturas tienen formas, ¿no? Variadas, ¿no? De serpientes con, ¿no? Una boca con dientes, ¿no? Como si fueran demonios, algo así, ¿no? Entonces, es interesante saber que la cultura chavín fue una de las que se extendió más que todas, ¿no? Fue la más extensa en el antiguo Perú. Bien, luego tenemos la cultura Paracas, una cultura que también fue formada entre los años 700 antes de Cristo y 100 después de Cristo, ¿no? Esta cultura más que nada tiene una influencia bastante, ¿no? Una influencia por parte de la cultura chavín. Ahora, a la cultura Paracas también la conocemos como quién, como los primeros médicos del Perú. ¿Por qué razón? Porque ellos hicieron las primeras, ¿no? Operaciones conocidas como trepanaciones craneanas. ¿Para qué lo hacían esto? ¿Para qué? Para de alguna otra manera de repente curar alguna dolencia o enfermedad o tumor que haya en la cabeza, ¿no? En este mundo, o en esta cultura, acá sí se vive bastante el sacerdotismo. ¿Qué quiere decir esto? El poder de los sacerdotes. Ellos sí imponían con mayor fuerza ¿no? Su posición religiosa y todos tenían que hacerlo, ¿no? Ya sea ya sea como lo hicieron casi similar en nuestros hermanos los de Chavín, ¿no? Aterrorizando, pero en este caso ellos era mucho peor también, ¿no? Imponían con más fuerza, con más rigor ¿no? Su influencia, su poder, ¿no? Su mundo de cómo tenían que ser ellos. Ellos eran tajantes y aquel que no estaba de acuerdo, pues ya imaginémonos qué es lo que pasaría. Cultura moche o mochica.
cultura que se formó entre los años 300 antes de Cristo y 800 después de Cristo. Se dice que esta cultura se destacó en sus cerámicas consideradas como las mejores del antiguo Perú, así como también en su arquitectura, en la cual fueron representadas o fueron más famosas la Huaca del Sol y de la Luna. Era una sociedad de América del Sur con ciudades, templos, canales y granjas ubicados a todo lo largo de la costa árida, en una estrecha franja en tanto en medio del Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, esta cultura se caracterizó por estas dos huacas, ¿no? Que fue lo que más representó, ¿no? La huaca del sol y de la luna, ¿no? Por adoración a estos dos, ¿no? A estos dos dioses, ¿no? Para ellos, ¿no? Seres divinos que eran para ellos también, ¿no? Ahora, la cultura surge más o menos entre los años, como le dije, 300 antes de Cristo y 800 después de Cristo, ¿no? En acá podemos ver de que se desarrolla bastante su arte cerámico, por ejemplo, sus famosas ollas, ya sus famosas ollas que tenían retratos de cabezas, ¿no? De los mismos individuos, conocidos hoy en día como los retratos de huacos o huacorretratos, ¿no? Y también hablamos de qué cosa, de esos de sus imágenes que habían, pues, ¿no? De animales y personas tridimensionales, ¿no? Representadas o plasmadas en cada una de sus cerámicas, en cada uno de sus huacos. Muchas de ellas hoy en día fueron saqueadas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y vendidas pues al mercado negro, vendidas al extranjero, llevadas, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy se pelean en muchos lugares porque retorne pues estos materiales a nuestro país, ¿no? Y se queden pues en nuestros famosos museos. Bien, también hablemos de la cultura pucará, que pues es formada también entre el año 100 antes de Cristo y 300 después de Cristo. ¿Ya? Esta cultura más que nada es conocida, ¿ya? Por sus famosos toritos, ¿no? Es una cultura precolombina que tuvo desarrollo en el que hoy conocemos, ¿no? Como Perú, ¿no? La localidad exacta de esta cultura se encuentra pues ubicada al norte de Juliaca, casi al borde de la, ¿no? Llegando a Cusco. Su influencia de esta cultura a través de toda la sierra del norte llega pues, ¿no? Hasta el valle del Cusco. O sea, estamos hablando casi de Puno, de Juliaca, hasta los límites con el Cusco. En toda esta costa se han encontrado numerosas evidencias, ¿no? De esta hermosa cultura, pucará, ¿no? Aunque también hay presencia de que esta región ha llegado, pues, ¿no? De que esta cultura llegó pues hasta la región Iquique, estamos hablando de Chile prácticamente, hasta el río Loa. Recuerda que esta cultura se caracterizó más que nada por ¿quién? Porque por sus famosos, ¿no? Toritos, que es lo que lo más caracteriza. Cada cultura siempre tiene algo que lo identifica. En este caso, los dos toritos. Cultura Nazca es una de las culturas que se formó entre el año 100 y 650 después de Cristo. Te cuento que esta cultura, más que nada, es una de las cuales fue muy famosa por sus geoglíficos. ¿Y qué son los geoglifos? Son aquellas líneas grandes que fueron dibujadas en toda la pampa de Nazca, en todo el desierto. Ahora, ahí vamos a encontrar qué cosa. Dibujos de un colibrí, de mono, de un candelabro, de una persona y así. Lo más interesante de esta cultura es que logró tener un dominio entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes a través, ¿no? Del Gran Río Grande, logrando formar unos canales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te explico? ¿No? Unos conductos para que esa zona desértica se vuelva fértil, ¿no? Y poder tener ahí una agricultura. Eso fue lo interesante de esta cultura, pero más que nada se caracterizó porque por sus líneas, por todo ese hermoso arte que existe en esa zona, ¿no? Cuando tú algún momento vayas y vas a ver, pues eso, vas a apreciar, y eso se aprecia pues desde un helicóptero, varias líneas. Bien, tenemos la cultura Lima. La cultura Lima es otra cultura que también se desarrolló entre el año 100 y 700 después de Cristo.
Esta cultura, más que nada, se caracterizó porque todos sus centros ceremoniales y sus ciudadelas fueron hechos a base de adobitos. ¿Y qué son los adobitos? Simples, son aquellos adobes pequeños, hechos a mano, que lograron ser característicos. Tú ves ahí de cerca, por ejemplo, a tu derecha vas a ver una imagen y si te acercas bien vas a ver cómo están, parecen pequeñas, ¿no? Hileras así. Entonces eso fue lo bonito de esta cultura que se caracterizó por ello. Ahora, la cultura Lima tiene sus principales sitios arqueológicos, que son Maranga, Pachacamac, Pucllana, Cerro Culebras, Cajamarquilla y Catalina Huanca. Estos templos son los más importantes que tiene la cultura Lima. Y como te dije, se caracteriza por el uso del adobito, ¿no? Una forma de adobe pequeño. La cultura Wari, formada entre los años 600 y 1200 después de Cristo. Esta cultura más que nada pertenece al Horizonte Medio. Esta se origina pues en el sur del Perú. Hablamos en este caso del departamento de Ayacucho, ¿no? Esta se extiende hasta el norte de nuestro, ¿no? De nuestro Perú, llegando más o menos hasta Cajamarca y al sur llegando hasta lo que es no Cusco, ¿no? Tiene una extensión larga. Si ustedes ven en la imagen al lado izquierdo se nota pues, ¿no? Una gran extensión, ¿no? Se expande bastante. Ahora, esta cultura más que nada se caracterizó, ¿por qué? Por su gran arte, su gran expresión artística que ha tenido pues en la cerámica. Si ustedes ven la imagen, a las demás imágenes pasadas, esta de acá pues tiene mayor detalle, mayor como se puede decir, mayor énfasis, mayor gusto, ¿no? En hacerlo. Igual sucede también en su textilería, hacer una gran maravilla y logra pues hacer hermosos telares, ¿no? Ahora, la cultura Wari se caracteriza por su expansión. ¿En qué sentido? En que logra avanzar, conquistando, ¿no? Por ejemplo, yendo para el sur, logra tumbar, ¿no? A la gente a los pobladores, dominar a la gente que hay en Moquegua, en Cusco, ¿no? Para llegar hasta ese extremo. Y yéndose para el norte, todo, ¿no? Barre todo lo que es Lambayeque hasta llegar a Cajamarca, ¿no? Entonces, durante todo su apogeo, fue un imperio dominante, ¿no? Ojo que la cultura Wari es la que precede prácticamente a quién, a la cultura inca. Bien, hablemos de la cultura Lambayeque. Más que nada esta cultura ya está relacionada con la leyenda de Nailán, ya que ¿no? Nailán representa pues a un dios ¿no? Ornitomorto, ¿no? O sea, una figura de ave, ¿ya? Donde vamos a entender que Ñay, ¿no? Ñay significa ave, pues, ¿no? El señor de Nailán, ¿no? Ahí vemos en la imagen, ahí está el señor, ¿no? Un señorío poderoso, ¿no? Que lo vemos ahí, ¿no? Bien, eh, ahora, ¿qué más te puedo decir? Esta cultura parte de la decadencia de la cultura mochica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mochicas ya estaba por desaparecer, son ellos los que aparecen, surgen, o sea, dominando, luchando, predominando encima sobre de ellos, es que nace esta cultura. La cultura de la Mayeca entonces es la que le sigue a la cultura mochica. Ahora, no simplemente se apoderan y dejan ahí todo, no, sino que ellos, ¿qué hacen? Invaden, se apropian ¿no? De Mochica, pero asimilando, ¿no? O sea, como quien dice, viendo qué sirve para ellos. Lo que sirve, lo utilizaron y lo modificaron, lo adaptaron para la mejoría de su pueblo, de su cultura, ¿no? Entonces, eso es la cultura lambayeque. La cultura chachapoyas es una de las culturas que fue formada entre los años 800 y 1475, aproximadamente después de Cristo. Te cuento que esta cultura, esta comunidad, este pueblo, pertenece al intermedio tardío del antiguo Perú. Ahora, esta cultura, disculpen, ¿ya? Es conocida como el reino de las nubes. ¿Por qué? Debido a que todas sus fortalezas, todas sus ciudades, pues no son como las otras culturas, ¿no? Hechas en las pampas, sino estas son hechas en las alturas,
donde están las nubes, en las montañas, en esas montañas altas donde se ven las nubes, ahí, en toda la selva norte del Perú, ahí donde esta cultura se hizo, ¿no? Y justo de ello se descubre, pues, ¿no? Sin querer se descubre esta cultura ahí, pues, ¿no? Esta cultura tiene su ciudad, pues, ¿no? Hablamos de Cuelap, ¿no? Que está más o menos al norte, ¿no? Al norte de todo lo que es el Amazonas misma, ¿no? Ojo, que esta cultura se desarrolla a la par con la cultura Chimú, Chincha, Chanca y Huanca, ¿ya? Ahora, lamentablemente, todas ellas mencionadas junto con Chachapoyas fueron pues sometidas lamentablemente, ¿no? Bajo el dominio del imperio inca, o sea, la cultura inca. La cultura chachapoyas construye ciudades hermosas hechas de piedra, ya en las montañas. Por ejemplo, tenemos varias de ellas. La ciudad de, ¿no? de Cuelap, que está en el mismo Amazonas, y la ciudad de Gran Pajatén, que está en lo que es en San Martín. Ellos hicieron sarcófagos de barro para sus muertos de la nobleza, como por ejemplo en Rebach hablamos de lo que es Amazonas, ¿no? Luego tenemos también en la Laguna de las Momias, en Amazonas, tallaron sarcófagos antropomorfos. Ya, si tú ves la imagen, ves unas formas, ¿no? de aves, ¿te das cuenta? Parece que tuvieran aves y sus rostros, ¿no? De ese, ¿no? parado, medio barbón, ¿no? Eso fue lo interesante de esta cultura, ¿no? Que se destacó por lograr hacer en la altura, en donde mucha gente ni se lo imaginaba, pues. Bien, cultura chimú. La cultura chimú también se forma entre el año 1100 y 1400 después de Cristo. Esta cultura más que nada, te cuento que se desarrolló en toda la costa norte del Perú, después de que Huari decae, ¿ya? Ellos ocuparon los territorios que antes habitaron los mochicas y los lambayeques. Llegaron a expandir sus dominios en una etapa de mayor desarrollo. En otras palabras, la cultura chimú logró, ¿no? expandirse en toda la franja costera, aproximadamente unos 800 kilómetros de longitud, o sea, desde Tumbes, más o menos desde Tumbes hasta el valle de Guarmey. Ya, toda esa extensión logró hacer Chimú. Luego que Wari, ¿no? se vaya hacia abajo, ¿no? Ahora, los Chimú se destacaron, ¿en qué sentido? Gracias a que, gracias a sus construcciones, gracias a de ello, por ejemplo, tenemos la ciudadela de Chanchán, la fortaleza de Paramonga, también se destacó en la gran, ¿no? en lo que es en todos los metales, ¿no? Uno de ellos es, como ustedes ven en su imagen al lado derecho, el famoso tumi de oro, ¿no? Y además de sus telas, ¿no? En el mundo de la textilería, pues tenemos los tejidos de algodón, de lana, de alpaca y de vicuña, ¿no? Entonces, qué importante fue esta cultura, pues, ¿no? Que surgió, ¿no? ¿En qué? Surgió cuando estaba en decadencia el imperio Huari, ¿no? Ahí además cuando ya, ¿no? desaparecían los mochicas y los lambayecanos, ¿no? Ahí donde invaden ellos y comienzan, ¿no? a apropiarse o a vivir, a sobrevivir en ese mundo.